buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida audiencia. Espero que hayan tenido una linda semana. Como siempre, gracias por estar aquí, ¿no? Por regalarse este tiempo y este espacio para pensar, para detenerse un momento en medio del ruido cotidiano y para mirar hacia adentro y reflexionar. Como sabemos, este podcast no pretende darles respuestas rápidas ni soluciones mágicas. Esa no es la intención. La intención de este espacio es ofrecer herramientas para vivir con un poco más de claridad, de serenidad y de coherencia. En este mundo que, a ver, seamos sinceros sin ser pesimistas, muchas veces no tiene nada de sencillo. Y pues ya habiendo acabado nuestra serie sobre el estoicismo clásico, como les comenté la semana anterior, hoy vamos a entrar a repasar algunas nociones estoicas que ya hemos mencionado y a introducir otras nuevas que nos van a seguir guiando en este camino virtuoso, ¿ok? Les recuerdo también que sus opiniones son siempre valiosísimas y muy bienvenidas y que los invito a proponer temas estoicos que deseen tratar y sobre todo aplicar en nuestra vida. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y mi correo electrónico personal los encuentran en la descripción de este episodio y por cualquiera de ellas pueden hacerme llegar sus mensajes, ¿vale? Bueno, ahora sí. Hoy quiero comenzar hablando de dos ideas estoicas que, cuando se comprenden y se practican de forma combinada, pueden cambiar la manera como interpretamos lo que nos ocurre y ayudarnos a mantener la calma en esos momentos de angustia que a veces tenemos que enfrentar, ¿no? Una de esas ideas ya la hemos mencionado brevemente en el pasado. Me refiero al amor fati, ¿recuerdan? Y la otra la vamos a llamar la mirada desde lo alto. Aunque si la buscan en el internet, la van a encontrar como la vista desde arriba o la vista de pájaro, inclusive en inglés le llaman the bird's eye. Estas dos ideas son especialmente útiles cuando la vida se vuelve cuesta arriba. Y sobre todo cuando aparecen esas preguntas tan humanas, esas preguntas tan repetidas y tan dolorosas que yo estoy seguro que muchos de nosotros, o si no todos, en algún momento de angustia o de desesperanza nos hemos hecho. ¿Por qué me pasa a mí esto? Nos hemos dicho a nosotros mismos algunas veces, ¿no? O hay una pregunta aún que es más dramática. ¿Por qué todo lo malo solo me pasa a mí? ¿Sí se identifican con estas preguntas tan negativas? Bueno, pues yo quisiera empezar por analizar qué es lo que nos lleva a hacernos estas preguntas. ¿Por qué pensamos de esa manera tan negativa? Pues puede ser porque hemos tenido un mal día, un problema que no esperábamos nos sorprende, una pérdida, una decepción, una injusticia. Todo esto causa inconscientemente que nuestra mente comience a inventarse esas historias y a asumir, ¿no? Asumir que el universo se ha ensañado contra mí, que he sido escogido para sufrir, que soy el único al que le está yendo mal en la vida, que estoy teniendo peor día que cualquier otra persona en el mundo y que mi angustia y mi sufrimiento son más grandes y más graves que el de cualquier persona en el mundo. Esta mala experiencia, aparte de causarnos dolor y angustia, en nuestra mente se convierte también en un ataque personal del universo. Y nos encerramos en esa idea, sin que nadie, absolutamente nadie, nos pueda convencer de lo contrario. Bueno, pues en estos momentos de angustia, en estos momentos en los que no queremos saber de nada, sino pensar única y exclusivamente en lo malo que nos está pasando, es donde esta mirada desde lo alto es de gran ayuda. La mirada desde lo alto se refiere a visualizar nuestra vida y nuestras experiencias desde una perspectiva más elevada, a mirarnos desde arriba, pero pues no literalmente, ¿no? No es que vayamos a subirnos en una escalera para observar lo que ocurre abajo, sino que es una perspectiva imaginaria, es mental, una perspectiva que nos ofrezca una versión desapegada y amplia de lo que verdaderamente está ocurriendo, de la realidad, una perspectiva que trascienda nuestra experiencia individual y que trascienda también los detalles inmediatos de lo que sea que nos está afectando. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo es un poco etéreo y abstracto, así que voy a intentar expresarlo mejor. Vamos a explicarlo con un ejemplo más real para que entendamos mejor de qué se trata esta práctica estoica, ¿ok? A ver, aquellos que puedan cerrar los ojos, háganlo. E imaginen por un momento que pueden volar y que pueden observarse a sí mismos desde una posición elevada, desde la altura. Pueden comenzar, por ejemplo, desde el techo de su casa y luego
suban más hasta que puedan ver, no sé, su barrio, su pueblo o su ciudad. Y también que puedan ver las miles o millones de personas que viven allí y observar todas sus experiencias detalladamente, desde allá, desde lo alto. Después, obviamente imaginariamente, asciendan aún más, imaginando ver su país o su continente, y terminen subiendo lo más alto que puedan, donde terminen viendo el planeta entero desde arriba. Yo les aseguro que al estar allá arriba, van a entender mejor el panorama general. Desde allá van a ver millones de personas viviendo su propio día difícil y teniendo sus propias dificultades y resolviendo sus propios problemas. Desde allá arriba van a ver miseria, enfermedad, pérdidas, guerra, pobreza, soledad, injusticia y muchas cosas más. Y lo más importante es que se van a dar cuenta que no solamente que yo no soy el único que sufre y que tiene problemas, sino también se van a dar cuenta que tal vez mis angustias y mis problemas no son tan graves como yo pensaba. Este ejercicio mental de tomar esa distancia imaginaria, ese vuelo mental, para dejar de enfocarnos en nuestro problema puntual y empezar a comprender el escenario completo en el que se desarrolla nuestra vida, nos va a dar otra perspectiva muchísimo más realista y más aterrizada de nuestra situación personal. Y sí, en este momento yo entiendo, nuestros problemas no van a desaparecer, nuestros problemas van a seguir existiendo. Nuestra angustia va todavía a estar ahí, pero al imaginarme ver todo lo que ocurre en el mundo desde esa altura, nuestro sufrimiento ya dejará de ocupar todo nuestro alrededor, ¿no? Toda nuestra mente. Y nuestro dolor se va a sosegar. Ya mi problema no es el único que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y en este momento van a comprender una verdad que les va a ofrecer esa serenidad que necesitan. No eres la única excepción. No eres el centro del sufrimiento del universo. ¿Ok? De eso se trata esta técnica estoica. Pero ahora, como siempre yo les digo, pues el estoicismo no tiene por qué enfocarse únicamente en lo negativo. Esta mirada desde lo alto no la debemos únicamente usar en nuestros días malos. Esta también es una práctica súper transformadora y súper útil cuando todo va bien en nuestras vidas, cuando tenemos salud, cuando hay calma en nuestra vida, cuando disfrutamos de un momento sencillo, cuando estamos pasando una etapa favorable. Tomar ese vuelo imaginario nos permite reconocer que lo que hoy poseemos y lo que hoy vemos con normalidad en nuestra vida, para muchos, tal vez para la mayoría de las personas alrededor del mundo, es algo muy lejano o inclusive un lujo inexistente. Las guerras, las enfermedades, injusticias, las pérdidas que vemos desde allá arriba no nos están afectando en esos momentos a nosotros. Pero lejos de generar culpa, porque no tenemos la capacidad pues de controlar lo que estamos viendo ni lo que les está ocurriendo a otros, esa visión debe despertar en nosotros ese sentimiento de gratitud, esa gratitud sobria y estoica de la que ya hablamos en nuestro último capítulo del año pasado, ¿no? En el último episodio del 2025. Debe despertar la conciencia de que estos buenos momentos son frágiles y que pueden ser pasajeros y que precisamente por eso los debemos valorar y los debemos agradecer. Así, esta mirada desde lo alto no solo nos consuela en el dolor, también nos brinda una enorme satisfacción durante los tiempos de fortuna y nos recuerda no dar nada por sentado y no dar por garantizado lo que tenemos hoy. Amigos, el estoicismo nunca nos ha dicho que nuestro dolor no importa. Eso no es lo que el estoicismo nos dice. No nos dice que nos toca seguir adelante con nuestras angustias y punto. Pero lo que sí nos enseña el estoicismo es que el sufrimiento no es personal, que lo malo no solo me pasa a mí, que no son los problemas los que nos hacen sufrir y los que nos aplastan, sino que lo que realmente nos destruye son esas historietas que nos contamos a nosotros mismos sobre estos problemas, esas ideas que nos hacemos. Y por esto, amigos, es que debemos usar esta práctica estoica. Es en estos momentos donde esta práctica se vuelve supremamente útil. Así que la próxima vez que se encuentren pensando, ¿por qué a mí? Con ese tono
de lloriqueo, ¿no? El estoicismo les propone cambiar esa pregunta por las siguientes afirmaciones. Esto que me está ocurriendo es parte de mi experiencia humana. Esto que me está pasando no me define por completo. Y esto que me está ocurriendo no me convierte en una víctima especial del destino. Punto. Eso es lo que tenemos que pensar y en lo que tenemos que concientizarnos. Ahora bien, entender esto no es fácil y muchas veces entender esto no es suficiente. Porque incluso cuando tomamos en nuestro vuelo imaginario y observamos lo que está ocurriendo allá abajo y nos concientizamos que no somos el centro del universo, nuestro dolor y nuestra angustia siguen ahí, como ya les dije. Y por eso es importante complementar esta mirada desde lo alto con el segundo concepto que ya hemos estudiado, el amor fati. Esta noción no significa resignación pasiva, no. No significa decir, me gusta sufrir o decir, todo está bien, porque eso no es cierto. Significa aceptar plenamente lo que ocurre y decidir no vivir en guerra con la realidad. A ver, la definición más clara de amor fati es bien sencilla. Amor fati significa tenerle amor a nuestro destino. De nuevo, amor fati significa tenerle amor a nuestro destino. Así de sencillo. Y cuando combinamos la mirada desde lo alto con ese sentimiento de amor a nuestro destino, ocurren varias cosas muy positivas en nuestra vida. Primero, entendemos que lo que nos sucede no es una conspiración del universo en contra nuestra. Segundo, damos ese paso difícil, pero también ese paso que es muy necesario de aceptar que lo que nos está ocurriendo forma parte de nuestra vida. Nos guste o no nos guste, forma parte de nuestra vida. Y tercero, ya no nos vamos a preguntar, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿O por qué todo lo malo solo me pasa a mí? Lo que nos vamos a preguntar es otra cosa muy positiva y muy importante y muy estoica. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y ahora qué hago con esto que me está pasando en este momento? Si vieron ese cambio de la queja a la aceptación, dejamos de dramatizar los hechos que nos están ocurriendo para ver la realidad con mayor calma y con claridad. Y ya llegando al final de este episodio, creería yo que es momento de asignar un par de ejercicios sencillitos, pensados como una forma de seguir entrenando estas ideas estoicas que son tan supremamente pragmáticas, ¿no? La primera es más un ejercicio de observación y de reconocimiento. A mí me gustaría que pensaran en una o en varias personas, ya sea personajes de la historia que ustedes hayan estudiado o de las que hayan escuchado hablar, o de su propia vida. Pueden ser personas conocidas, amigos, familiares o incluso ustedes mismos, si así lo consideran. Personas que, sin haber estudiado estoicismo, viven de una manera que podríamos llamar que son naturalmente estoicos. Personas que enfrentan los problemas sin dramatizar, que asumen las dificultades como parte de la vida, que no viven quejándose por todo y que, aún en medio de los problemas, conservan cierta serenidad, conservan su dignidad y a veces incluso una sonrisa. Obsérvenlas con atención. Pregúntense qué hacen distinto, cómo reaccionan ante lo que no controlan, qué actitud adoptan frente a la adversidad. Y si lo desean, pues pueden compartirlo conmigo ya sea por Instagram o por correo, contándome quiénes son esas personas y por qué creen que encarnan estos principios. Me parece un ejercicio hermosísimo de reconocimiento porque muchas veces estas personas han impactado profundamente la vida de otros sin siquiera ser conscientes de ello. Puede ser la misma vida de ustedes. La segunda parte del ejercicio es un poco más íntima, ¿no? La próxima vez que algo no salga como esperaban, que tengan un problema, pues recuerden mirar desde arriba. Deténganse un momento, respiren y elévense tomando ese vuelo mental. Imaginen que son un halcón, un águila o para mis oyentes de Sudamérica, un cóndor de los Andes. Aquellos que hacen meditación les va a parecer muy, muy sencillo este ejercicio. Y cuando lo hagan, observen su situación desde una perspectiva más amplia. Siempre recordando que hay millones de vidas ocurriendo al mismo tiempo. Creen conciencia de lo que está ocurriendo, de lo que están viendo a su alrededor e inclusive de lo que está pasando mucho más lejos. Estoy seguro que por las noticias habrán
o se habrán dado cuenta de lo que acontece en otros lugares del mundo. Así que vuelen hacia allá y observen lo que está ocurriendo, lo que la gente está teniendo que enfrentar en esos lugares tal vez remotos para algunos. Y luego, desde allá arriba, piensen que todo lo que les ocurre a ustedes es parte de su camino, que aunque ustedes no lo escogieron, les toca vivirlo, les toca enfrentarlo y les toca amarlo porque ese es su destino. Así que decidan desde allá arriba cómo van a solucionar el impasse que se les ha presentado, cómo van a responder ante ese problema. Y la idea pues no es forzarnos a ser positivos. Se trata de dejar de pelear con lo inevitable y de recuperar lo único que nadie les puede quitar y que ya venimos mencionando por, no sé, 20 semanas. Su actitud ante la vida, eso es todo. El estoicismo, amigos, no nos promete una vida sin dolor. Nos promete una vida sin autoengaño, una vida sin drama, sin victimismo permanente y sin resentimiento crónico. Una vida en la que incluso en medio de la dificultad, como hicieron todos estos estoicos clásicos que ya estudiamos, sigamos siendo dueños de nuestras decisiones, porque ya sabemos que el universo no nos debe explicaciones. Ya sabemos que no hay garantías de nada, pero siempre tendremos la posibilidad de elegir libremente. ¿Voy a resistirme o voy a aceptar? ¿Voy a reducirme e irme a menos o voy a crecer como persona? ¿Voy a encerrarme en el ¿por qué a mí? ¿O voy a abrirme a una mirada más amplia y más humana y a encontrar soluciones? Practicar estos principios estoicos, la mirada desde lo alto y el amor fati, no van a eliminar el sufrimiento, amigos. Eso no lo puede hacer nada ni nadie. Somos humanos y eso no lo va a lograr nadie. Pero sí van a transformar nuestras angustias en resiliencia y van a concientizarnos para que podamos aceptarlas estoicamente. Y eso es suficiente para seguir adelante con un poco más de calma, con dignidad y con virtud. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí este episodio tan práctico y tan humano. Y si llegaron hasta aquí, les doy gracias inmensas por escuchar y por seguir aprendiendo todas estas ideas, ¿no? Nuevas para algunos, conocidas para otros, pero al final ideas que en mi concepto y según mi experiencia de vida personal nos pueden ayudar a todos a vivir mejor. Nos reencontramos en el próximo episodio y me despido de ustedes, oyentes queridos, no sin antes recordarles que solo la virtud abre la puerta a esa verdadera felicidad que tanto buscamos. Que tengan una linda semana. Chao, chao.